Nuestros clásicos de los jueves. Querido Rafael, qué gusto de nuevo estar acá contigo. Esta vez hablando de Mercurio que va a entrar en Tauro dentro de poco. Va a ser un proceso de retrogradación en signos de tierra, haciendo unos aspectos principalmente con Saturno y bueno, ya vamos a amplificar toda esta gama. Bienvenido, querido Rafael. Muy buenas tardes, mi amigo Juan Carlos, en este clásico de los jueves. Bueno, a toda la audiencia querida, saludándolos. Bueno, efectivamente, este no es un Mercurio cualquiera, ya que va a estar retrogradando. Bueno, ¿te parece que primero veamos un poco de qué va Mercurio en Tauro, sí? De Recordamos acuerdo. que esto se va a estar dando el día 3 de abril, o sea, el próximo lunes, el ingreso. Va a ser hasta el día 11 de junio, ¿sí? Que entrará en Géminis. Estamos en este momento con Mercurio en Aries. Mercurio es la comunicación, el aprendizaje, los procesos cognitivos. Yo cuando pienso Mercurio en Tauro, es como cuando vemos un animal, una mascota que está tranquila, un perrito, un gato, y uno dice, ¿qué estará pensando? En realidad, lo que está haciendo ese animal de alguna manera no está pensando per se, ¿sí? Está procesando la información que Aries adquirió. Aries es más bien el animal en estado de caza, ¿sí? En modo supervivencia. En Tauro se está procesando información. Yo considero que lo que es el mundo mercurial empieza en Géminis. ¿Por qué? Porque hay un otro, hay un gemelo. El habla, la comunicación empieza ahí. En Géminis es donde de repente, a ver, un ejemplo. Yo estoy observando un paisaje, ¿sí? Veo un prado, una oveja, un árbol, una casita. Y en Géminis empiezan a poner palabras, empieza el mundo del lenguaje. Tauro ve un bloque. Eso es Mercurio en Tauro. Contemplación. Un animal, cuando ve algo, está contemplando de alguna manera. No está poniendo algo lingüísticamente o discriminando, que sí lo hace Géminis. Este ejemplo lo hago para explicar un poco lo que es Mercurio en Tauro y que es una fase de contemplación sobre todo. Y para analizar todo en una unidad. Cuando vemos una pintura, ¿sí? De un prado, un bosque y la ovejita, Tauro ve todo como si fuese uno, no lo ve fragmentado como si lo hizo Géminis. Aries no lo podía ver por la velocidad en que iba. Entonces, entramos, no digo en estado meditativo, pero sí de contemplación y de procesamiento de la información que conquistamos en Aries. Excelente esos ejemplos que estás poniendo, Rafael. Y es que la energía cuando está en Tauro dice, déjame procesarlo, déjame masticarlo, déjame extractar la energía. Fijémonos cómo la vaca y el toro, de algo tan sencillo como el pasto, le saca toda la energía solar que ha acumulado en el tiempo ese pasto y la convierte en músculo, en fuerza, en actividad. Por eso es que un Mercurio allí necesita eh, disfrutar, masticar, macerar, procesar, entender, discriminar internamente. O sea, está haciendo un proceso de digestión de la información, pongámoslo también en ese término, ¿no? Eh, Pasándolo Es, por es, los cuatro estómagos. es disfrutar de la mente. Creo que no debo ser yo el único loco que a veces escucha canciones en su cabeza. Que a todos le debe pasar, que una canción preferida antes de irse a dormir es como que la escucha en su cabeza. Tauro tiene eso, con recuerdos, con canciones, con situaciones, pero tangibles, que se puedan palpar en el orden de lo mental. Por eso es un mundo interno que lo que busca es materializarlo. Y lo que estamos haciendo en este programa es ver cómo esta mente puede tener recursos, palabra taurina, para llevar esas ideas a tierra. ¿Sí? Esa es la intención de ver los tránsitos también. ¿Y cómo es la comunicación taurina? Y la comunicación taurina es como decimos, por lo menos acá en Argentina, el pan pan y el vino vino. O sea, las cosas son así. Bien a lo concreto, bien al punto. Mercurio es la forma de aprendizaje. Hay muchos que a esta época del año están comenzando una carrera
o un estudio. Y Tauro necesita aprender con algo gráfico, con algo tangible, con información práctica. No le demos a un Mercurio en Tauro filosofía o algo muy rebuscado. Más bien algo fácil. Y no porque eso haga de que sea una mente que tenga menos inteligencia. No, en absoluto, sino de que va a lo simple. Un ejemplo de Freud. No recuerdo dónde tenía a Mercurio, pero siempre se destacó su parte taurina, de que tenía una cuestión de Tauro muy fuerte, de poder explicar algo tan complejo como el psicoanálisis en un lenguaje que dentro de todo es sencillo. ¿Eh? Sí, Rafael, y pensemos en los signos de tierra como los signos de los hechos, de la practicidad y de las cosas concretas. Mercurio, como es la función humana de el aprendizaje y la comunicación, al estar en Tauro podemos decir, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo con un Mercurio en Tauro? Solamente si veo útil y práctico lo que voy a aprender. Entonces, si a mí me vienen con todos unos temas filosóficos, trascendentes y demás, un Mercurio en Tauro dice, bueno, ¿y eso en mi cotidianidad, en mi día a día, qué? Y también podría preguntar un Mercurio en Tauro, ¿y cómo monetizo eso? ¿Cómo lo vuelvo un recurso que realmente me dé y me aporte, no solamente económicamente, sino en otros ámbitos? Entonces, pensemos que mientras Mercurio esté transitando por Tauro, la mejor forma que tenemos para aprender del entorno es viendo realidades y el para qué me sirve esto. Si le entiendo el para qué me sirve esto, lo voy a aprender con muchas ganas. Pero si no le encuentro una practicidad, lo voy a ignorar. ¿Sí? Sí, y también qué me puede servir a futuro para poder utilizarlo en otro momento como recurso también. ¿Sí? Como un as en la manga por si las dudas en algún momento lo puedo llegar a necesitar. Bueno, este Mercurio el día lunes, ¿sí? Estoy bien, lunes 3 de abril, ¿Sí? va a estar ingresando y va a estar teniendo unos aspectos importantes. Una cuadratura con Plutón en Acuario, ni más ni menos. Cada vez que Mercurio toca con Plutón, a mí me dan unas ganas de escribir en Instagram, unas cosas así. Lástima que Instagram, ¡ay Dios!, te permite tan poco texto que yo a veces publico en Instagram y tengo que recortar y tengo ganas de seguir escribiendo, pero es un tema que me fascina tanto. Pero bueno, toca a Plutón, hace un sextil con Saturno en Piscis y toca el nodo norte. ¿Sí? A ver, en cuanto a lo plutoniano, yo creo que para focalizar la mente en algo que ya de por sí la mente taurina es focal, con Plutón, para quienes estén estudiando, poner toda esa mente en algo es buenísimo. Para investigar algo es buenísimo. Para ir más allá de lo que uno aprende en una clase, investigar por cuenta propia es buenísimo. Pero, como siempre, tenemos el riesgo de alguna obsesión, ¿sí? De querer buscar donde no hay, de querer encontrar la quinta pata al huevo, la quinta pata al gato, perdón, el pelo al huevo. Yo creo que Saturno viene a poner un poco en orden a Plutón, en este caso. Y en tal caso facilitar la tarea y de disciplinar un poco la mente para que no se vaya a lugares donde no vale la pena. Digo, para que no haya un desgaste de energía. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Aquí en el chat precisamente están mencionando una de las características de Tauro y hay una palabra que es la terquedad, pero no es, podríamos ponerle un eufemismo, que no es tanto la terquedad, sino la perseverancia para llegar a algo, ¿sí? Entonces, los planetas que estén ubicados en Tauro, en mi carta natal, van a mostrar unos recursos y unos valores que si aplicadamente persevero en ellos, voy a llegar a grandes tesoros y voy a llegar realmente a hacerlos brillar, porque fijémonos cómo Tauro es un signo fijo de tierra, es decir, lo fijo es lo que hace
que las cosas surjan y florezcan y den sus tonos, sus colores, sus aromas. Entonces, de la misma forma, esa perseverancia a nivel de Mercurio es la perseverancia de unas ideas, de una visión, ¿sí? Que puede llegar a ser que surja y florezca a eso que le estoy apuntando. En aspecto con Plutón, con esa cuadratura, pues en muchas ocasiones esto se vuelve con mucha radicalidad. Entonces la terquedad se pasa a ser la obsesión, ¿sí? Y con esa obsesión, por ejemplo, Plutón-Mercurio puede hacer que yo tenga la mente tan alborotada que me congestiono enormemente, porque entonces pienso una cosa, pienso la otra, y como está en Tauro, proceso y proceso y proceso, y eso no me deja dormir, no me deja descansar, me absorben las ideas, me, sí, se me vuelve la obsesión. Esto necesita, con Mercurio en Tauro, ¿qué necesitamos? Salir a la naturaleza, como tú decías al principio, mirar el bloque de las cosas, no quedarme en los detalles, Claro. respirar, abrazar el árbol, ¿sí? Tocar el agua, sentir el frío del agua, incluso meterme en un agua fría del lago para descongestionar la mente, ¿sí? Es decir, esto necesita movilidad, porque si no, con la energía de Tauro me puedo quedar atragantado con Plutón obsesivamente por algo que no puedo digerir, ¿sí? Y esto necesita movimiento, necesita un poco de depuración. ¿Sí? Y esto último que dijiste, de quedarse atragantado por no poder digerir, justamente es bueno que esté Saturno, porque al estar con Mercurio, que es la comunicación, es como que es un sextil, entonces no es un inhibidor para poder comunicarnos. Entonces, al poder comunicarnos encontramos seguridad, encontramos un suelo firme, un interlocutor firme, es un Saturno en Piscis, ¿sí? Entonces podemos encontrar una empatía, eventualmente, en una comunicación, de que si tengo algo atragantado, ¿sí? Que me está carcomiendo, Mercurio-Plutón, al poder expresarlo, al poder escribirlo, puedo darle un sostén, puedo darle una firmeza. Esto de ya que puede ser la génesis para algo muy útil, ¿no? Más allá de los sentimientos que haya por dentro. Entonces, además de que tiene una comunicación de conjunción con el nodo norte y una oposición con el nodo sur en Escorpio, me parece que esto es un momento de drenaje, de limpieza mental. Es como para borrar la memoria caché del disco rígido. Para aquellos que estén en terapia, me parece que pueden salir muchísimas revelaciones. Recordemos también que Mercurio-Plutón es para ver que está debajo de la superficie, levantar la alfombra y pasar, ¿no? La escoba. Entonces, me parece que es una época mercurial muy interesante. Me gusta mucho que esté Saturno de apoyo. Es un aspecto muy amable el sextil, ¿sí? Sobre todo que es un aspecto también muy inteligente, muy práctico, ¿no? Fíjate cómo Saturno, que recién ingresa a Pisces, ¿no? Entonces ese Saturno también está sensibilizándose. Eh, la estructura rígida, el pensamiento concreto se está sensibilizando de Pisces. Y eso puede ayudar en ese sextil con Mercurio a poder hacer como unos, a ver, un navegar al inconsciente propio, no para enfrentar y confrontar, sino que inteligentemente puedo refractar lo que sucede allí. Para poner un ejemplo, es lo que hace Perseo cuando va a quitarle la cabeza a la medusa, ¿sí? Si él la ve de frente, queda paralizado y se convierte en una estatua. Pero él lleva el escudo que le dio Atenea para a través del escudo mirar de reflejo uh, y así darle un buen disparo con su flecha, con su espada y cortar la cabeza. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con Mercurio-Plutón. Si yo enfrento las situaciones, me puedo paralizar cuando las cosas son muy extremas. Plutón, eh, muy de vida o muerte. Puedo quedar paniqueado y paralizado y obsesionado. Pero con ese sextil es como si tuviera la capacidad de sacar ese escudo
para ver Ujú. de reojo, es decir, lo que se hace, por ejemplo, en consulta, ¿no? En consulta terapéutica, estoy con mi terapeuta hablando de todo lo que siento, todo lo que vivo, y estoy ayudando a que a través de ese hablar con mi terapeuta reflejo una situación y reflejo el complejo que no me está dejando avanzar. Eso es ese sextil Saturno-Mercurio, poder ver las cosas no tan frontalmente, sino verlas un poco con perspectiva, llamémosla también. Exacto, hacer un zoom out de la situación y mi propia situación, ponerla en el tapete y verla desde tercera persona. Porque Saturno es la realidad, ¿sí? Entonces es como que puedo verlo desde una óptica diferente. Saturno en Piscis me permite ver la realidad de una manera diferente, porque está el límite para no meterme en el océano pisciano y no dejarme inundar por él. Ese sextil es tan importante por eso. Es un poco esto que estás diciendo. Me parece muy importante por ello. Sí, y es que fíjate cómo acá, digamos, tiene una lucha frontal Mercurio-Plutón en cuadratura exacta, ambos en grados ceros, iniciando, ambos en fijos, ¿sí? Pero de ladito está Saturno, ¿sí? Es como Sí, sí, por sí. la tangente, como se dice muchas veces, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Yendo unos días más adelante, cerca del 8, ¿sí? Del día 8 de abril, Mercurio va a estar teniendo una comunicación también de sextil con Marte en Cáncer, ¿sí? A ver, acá yo diría que el nivel bajo, tener cuidado de no estar a la defensiva, ¿no? Es decir, si yo tengo un amigo que siempre me está haciendo un chiste de camaradería, quizá ante esto me lo tomo muy personal, ¿no? Porque es como que Marta en Cáncer dice, no, pará, ¿qué me estás diciendo? Cuando es el mismo chiste de siempre, ¿sí? O sentirse un poco perseguido a la defensiva, porque como hablábamos el programa que hicimos la vez pasada de Marta en Cáncer, digo, uno ataca cuando se siente eh, a la defensa, ¿no? Acorralado Entonces, también, sí, sí. y esto se da por medio de la comunicación. Entonces, cuidado con eso. Por otro lado, me parece que es excelente para trazar estrategias, para trazar la forma de decir cómo avanzo con algo de una manera en la cual tengo que mover las piezas, eh, de hacer 3 casilleros hacia adelante, 2 hacia atrás. No es Aries, no es fuego esto, no es arrollar. Entonces, me parece que también para dosificar nuestra energía mental en nuestros actos es bueno. ¿Sí? Es como cuando uno maneja un auto, no automático, sino con cambios, caja manual, que pone primera, segunda, tercera, cuarta. eh, entonces, no es automático, digamos, es manual. Eh, yo soy más partidario de a mí me gustan más los manuales porque siento que tengo más control sobre que el automático. Es más canceriano, me parece a mí, porque puedo ir avanzando, retrocediendo, pero lo manejo yo, al carro, a mi parecer. Me suena mucho este aspecto. Entonces me parece que uno puede acelerar y desacelerar, pero desde otro lugar, no solo con los pedales. Entonces me parece que es bueno para ir trazando una hoja de ruta interesante. Además va a estar Pues, para ese momento Mercurio con Juno, que es decir, bueno, empiezo algo y me comprometo de corazón a hacerlo. No es me comprometo desde Saturno, desde debo, desde una cuestión de firmar un contrato conmigo mismo. De corazón estoy empezando algo. De corazón poniendo mis recursos, poniendo lo que yo ya tengo, no buscando afuera. ¿Sí? Y Marta en Cáncer no va a buscar afuera tampoco las cosas. Es diciendo, yo ya tengo, a ver, ejemplo, montado mis cosas, bueno, me pongo a hacer videos de YouTube. No hace falta quizá ir a buscar equipamiento nuevo. ¿Me explico? Con lo que tengo ya puedo arrancar. A eso me refiero. qué buen ejemplo eso que estás diciendo, Rafael. Con lo que tengo ya puedo arrancar. Es que fíjate, precisamente por algo que están diciendo acá en el chat,
Es que desde el 2018 Tauro ha estado con terremotos constantes. Sí. Se le ha estado moviendo el piso. Desde el 2018, en forma desde el 2019, cuando ya Urano entró de lleno. Pero como la energía de Tauro dice déjame masticarlo y procesarlo, ya ha tenido ¿cuántos años? 19, 20, 21, 22, 23, ya hacen 5 años, ¿sí? En donde ya es momento de que el Tauro deje de quejarse de que se le ha estado moviendo el piso y decir, es que la constante es que se mueve el piso. Entonces, entonces, como está ya la constante, vamos a hacer florecer esto. Este es un mes muy importante con varios planetas personales en Tauro, los planetas personales, que son los que bajan la sustancia de la energía del cielo, del inconsciente colectivo, y la ponen en actividad en nuestro diario vivir. Eh, Mercurio, al entrar en Tauro, que previamente ya entró Venus en Tauro, es como ya tenemos dos planetas de energía personal trabajando sobre año y medio de eclipses en Tauro. Eso significa Mercurio con nodo norte. Entonces, eh, los ejes nodales lo que hacen es que rompen la continuidad. Los eclipses rompen la continuidad del Sol y de la Luna, tapando el Sol a mediodía, por ejemplo, o poniendo roja a la Luna, un eclipse de Luna. Entonces, al romper la continuidad, necesitamos hacer un reset con el tema. Listo. Entonces llegó Mercurio y lo primero que entra a Tauro es a vérselas con el eje nodal. ¿Sí? Entonces es como eh, Mercurio es el mensajero de los dioses, son las gafas con las que vemos el mundo. Mercurio llega y se encuentra con las corrientes de la vida, con el eje nodal, con, con, con lo que rompe la continuidad. ¿Sí? Entonces, de entrada ya dice, pero yo ya llevo 5 años viendo cómo se rompe la continuidad. La energía de Tauro dice, pues entonces vamos a hacer florecer esto. ¿Sí? Entonces es una gran oportunidad este ingreso de Mercurio en Tauro para ver todas aquellas cosas que me ha enseñado la vida durante los últimos 5 años y por el eje nodal durante el último año, de lo que se ha movido y ha perdido continuidad para hacer florecer y ver más bien eso en oportunidades, en grandes oportunidades que se pueden llegar a generar allí. ¿Sí? Posteriormente, además, bueno, Mercurio, al estar en este grado, lo que es el 7 de abril, empieza a caminar los grados que va a retrogradar. Es lo que se llama a nivel de la astrología la presombra. ¿Sí? ¿Por qué la presombra? Porque Mercurio va a retrogradar del grado 5 al 15. Entonces, desde que llega al grado 5, que es más o menos el 6 de abril, 6-7 de abril, empieza a caminar lo que va a recorrer 3 veces, de ida, 2 veces, de ida y de regreso. No, mentiras, 3, sí, de ida, regreso y vuelta de ida. Sí. Eso es presombra, sombra y directo. ¿Sí? Entonces, como lo está haciendo encima de los nodos, pienso yo que por eso, asumiendo la energía de Tauro, que es déjame procesarlo, déjame masticarlo, le está diciendo, no te fanes, que te voy a dejar masticar 3 veces los grados del 5 al 15 en Tauro. Exacto. para que logres hacer algo con ello. ¿Sí? Entonces, esto, ¿qué requiere Tauro? Hacer las cosas con tiempo. ¿Sí? Fijémonos que no está Marte allí, está, bueno, con todo y que tenemos es un sextil a Marte, pero podemos hacer que la vida se ralentice un poco y tomémonos nuestro tiempo para tomar unas decisiones o para tomar acciones frente a unos temas específicos, sin atafagarnos, o sea, a buen ritmo, sin prisa pero sin pausa. ¿Sí? Exacto, sí, esto va a caminar esta presombra, como bien vos decís, el 7 de abril, la retrogradación, dicho sea de paso, va a ser desde el día 21 de abril hasta el 15 de mayo. Y a mí me interesa porque justamente cuando está Mercurio retrógrado en Tauro, es la posibilidad de poder repasar con qué contamos, como para hacer qué cosas, ¿sí? Como para poder volver a valorar lo que ya tenemos y no estar insistiendo tanto en buscar afuera. ¿Viste esa típica frase, cómo es? Que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no?
es un poco eso, o sea, de para ya valorar lo que se tiene. Además, otra cosa, cuando empieza un poco a caminar por la presombra, Mercurio forma una cuadratura con Lilith, ¿sí? Sí, digo bien, una Sí. cuadratura con Lilith en Leo, Lo ¿sí? va a tocar tanto en presombra como en possombra, como en, sí, Dos lo va a veces. tocar directo y retrógrado. Ujú. Exacto. Entonces, eso para cualquier tipo de control de enojos es muy bueno, porque para no verbalizarlo y porque también el enojo puede ser un gran motor para el cambio que necesita Tauro. Es decir, supongamos que yo me quiero mudar, ¿sí? Pero estoy postergando la decisión y, y mis vecinos empiezan a hacer ruido todas las noches y me enojo tanto que el enojo es lo que me hace moverme, decir, listo, ya basta, me harté. Entonces me muevo del lugar. Estoy en una situación, en un vínculo en el cual ya me enojé, pero no de enojarme en cuanto a violencia con el otro, sino de que me enojé, me harté. Y el enojo es el motor del cambio muchas veces, que necesita Tauro. Entonces, aprovechar muchas veces el hartazgo para hacer un cambio. La agresividad bien utilizada es cuando el enojo se canaliza para generar un cambio y no para hacer un daño. Entonces me parece que esos son los momentos en que cuando la luna negra ya veníamos masticando algo que queríamos decir, bueno, basta con esto, como diciendo, a ver, por ejemplo, quiero bajar de peso, ya basta, me harté, empiezo la dieta y salgo a correr, bueno, es desde el enojo, ¿me explicó? Y muchas veces es efectivo. Genial eso que estás diciendo, Rafael, porque es que además que Mercurio hace la cuadratura con Lilith, como bien lo mencionas, es el enojo, también justo en ese momento, en esos días, que esto es la semana del 11 de abril, eh, además Júpiter está en exacta conjunción con el Sol, ¿sí? Y entonces es como esto que estás diciendo es muy importante porque si de pronto no nos pudimos automotivar para generar esos procesos que necesitábamos, porque es que Tauro y Cáncer dicen, hay comida, hay dormida, déjeme quieto, no me mueva, o sea, aquí voy a buscar lo que no se me ha perdido. ¿Sí? Y entonces, acá lo que hace un poco es esto que tú mencionas, ¿no? Inconscientemente entonces termino proyectando la necesidad de cambio a través del vecino, del amigo, de alguien que me siento atacado. Y entonces como me siento atacado y vulnerado, ya tengo que tomar partido y tengo que arrancar. Qué interesante, porque si logramos arrancar, esa es una fecha con el Sol conjunción Júpiter que está dando motivación y está diciendo sí se puede, vamos para adelante. A veces es necesario que nos harten las cosas para poder salir de esas zonas de confort. ¿Cómo es de importante? ¿Mm? Sí, sí, exacto. Sí, exacto. Bueno, va a volver a tocarse con Saturno para el 12 de mayo, ¿sí? Estando retrógrado. Me parece que es muy bueno como para poder revisar las cuestiones de manera objetiva. Eh, Al estar retrógrado, Mercurio ya de por sí está en pausa. O sea que para poder ver nuestra realidad, para poder ver de qué manera estamos poniendo límites en la comunicación, ¿no? De qué manera ponemos esa muralla cuando es necesario o no. Todo el tema de los límites, los autolímites, lo que estamos construyendo, si estamos construyendo el pavimento sobre el agua o no, Saturno en Piscis, es para rever todo eso, convengamos, para esa fecha. Y ahí, el mismo día después, se va a estar tocando con Venus en Cáncer, ¿sí? Ese Mercurio retro. Entonces, Con para todo Venus, lo que sea, que me perdí ahí. sí, 13 Un momentico. de 13. mayo, ¿eh? Ah, de Ya mayo, me sí. pasé de mes, me pasé de mes, me pasé de mes. Ya, yo sé, uy, me quedé Tengo claro. Mercurio en Claro, Aries, tú estás no lo tengo en hablando, Tauro, tengo en Aries, tengo en claro, Aries. tú estás hablando ya en el proceso de retrogradación, Sí, prácticamente. ya me pasé, sí, Estamos disculpas, el me pasé. 7 de mayo, ¿no? 7 de mayo, Eh, ¿sí?
13 de mayo. 13 de mayo, ok. Sí. Pero lo ponemos acá bien. 13 de mayo. Sí. 13 de mayo, ahí lo tenemos. Entonces, claro, ahí Es- vamos a ver que vamos a tener a Mercurio en retrogradación próximo ya a ponerse directo, prácticamente, haciendo aspecto con Saturno, Venus. ujú, y Sí, con y con Venus, Saturno y con Venus. y En con Cáncer. Venus en Cáncer. Y además, para esos días Júpiter está que entra en Tauro, dándole más fuerza a la Venus, también a este aspecto Venus. Y fíjate lo curioso, para ese día 13 de mayo también tenemos acá a Saturno en conjunción con la Luna, ¿no? Entonces, es como si los dos cronocratores le estuvieran dando fuerza a ese aspecto que tú estás mencionando, ¿no? Por un lado, Júpiter entrando en Tauro, dándole fuerza a Venus, y por otro lado, Sí, la Luna haciendo conjunción con Venus, ¿no? Mm, sí, sí. Ahí yo creo que la Venus en Cáncer, que seguramente la abordaremos en su momento, va a ser una gran protagonista. Yo creo que ahí es donde vamos a poder mm, todos los vínculos que estamos generando en este momento es donde más cercanía van a tener, ¿sí? Toda esta red que estamos generando ahora es donde más eh, intimidad en el sentido de vincular, no hablo amorosa necesariamente, va a tener para ese momento. Mercurio para con Venus en ese momento es como que lo que yo tengo para darte en recurso es compartido, ¿sí? Ahí es donde más momento para compartir tenemos, me parece. Me parece que los dos se pueden llegar a comunicar muy, pero muy bien. Y es también para valorar lo que obtenemos, ¿sí? Venus. Venus. Y es que fíjate que prácticamente el 15 de mayo sale de retrogradación ya Mercurio, ¿no? Entonces, Ujú. prácticamente es como si estos aspectos que tú estás mencionando los vamos a tener varios días, casi que toda la semana, porque va a estar tanto Mercurio en retrogradación haciendo ese aspecto, directos y también cuando se pone estático, Eh, también, y después cuando arrancas a estar directo, ¿no? Entonces vamos a tener casi que toda esa semana de mayo, sí, que es a mediados de mayo, en mucha actividad en esto que tú estás haciendo énfasis, de Saturno, Mercurio y Mercurio, Venus. Mercurio, Venus. Exacto, exactamente. Entonces, ahora sí, para ese momento ya estamos en el 15 de mayo, ¿sí? Ya Mercurio directo. Se va a volver a encontrar con Saturno de vuelta. De nuevo. Pero bueno, ya es para volver a confrontar la realidad que primero se gestó el 3 de abril, el lunes que viene, ¿sí? Para volver a esos cimientos que se quisieron, esos planes que se quisieron sostener y realizar para ver cómo estaban. Eso me parece que es fundamental. Y eh, ya me voy adelantando al mes de junio, porque va a volver a encontrarse con Lilith. Bueno, permíteme Entonces, entonces una sí, pausa ahí en ese punto, en ese punto sí, zodiacal, que a mí me parece que este es uno de los puntos en donde, como decíamos, Mercurio en Tauro dice, déjame procesar la información. Entonces, ¿qué es lo que fundamentalmente va a estar procesando? Fijémonos cómo tenemos ahí en esos grados, tenemos en estos grados de el Mercurio sextil Venus, Mercurio sextil Saturno, es como si estuviera haciendo un proceso, un reprocesamiento de esa entrada de Saturno en Pisces, de esa sensibilidad de las cosas, como también es prácticamente está haciendo una conjunción con el eje nodal, es como si también estuviera reevaluando el año y medio que tuvimos eclipses en Tauro, Escorpio, eh, de todos los procesos que hubo allí, ¿sí? De todas las rupturas, de las continuidades y todo ello para, digamos, valorar algo en especial. Eso es una de las funciones de Tauro. La gran conclusión cuando Mercurio se ponga ya directo y pase todos estos procesos de presombra y sombra y demás, es qué valor me ha dejado todo este camino de eclipses de año y medio
en Tauro, Escorpio. Eh, ¿A qué me está invitando despertar Urano? ¿Sí? Y además, como está en sextil con Saturno, ¿cómo puedo llegar a hacer unas construcciones concretas frente a este valor que me dejó, este recurso que ya me dejó este tránsito? ¿Sí? Entonces, Ujú. ¿cómo lo aterrizo, no? Está perfecto que me hayas hecho la pausa, porque para ese momento Júpiter entra en Tauro. Además, casi nada. Mirá si lo pasamos por alto. Si yo lo pasaba por alto. ¿Y con quién, a quién va a tocar? Al susodicho Mercurio. Fundamental. Donde empieza a cobrar sentido todo aquello que dijiste, todo el proceso. Y donde Mercurio se exacerba, donde el eje Mercurio-Júpiter, alumno maestro, el eje del aprendizaje, empieza a tomar forma y se empieza a plasmar. Entonces me parece que hiciste muy bien en frenarme, ¿eh? Porque yo ya me estaba pasando de calendario. Pido disculpas. Pero bueno, nada. Rafael, qué importante esto que estás diciendo, porque como Júpiter es la función que nos ayuda a darle un sentido y un propósito a las cosas. Eh, el hecho de que Júpiter entre en Tauro, que haya pasado tan rápido Aries, Uh-huh. en mayo ya lo tenemos, en mayo 15, 16, 17 ya entra en Tauro, y lo que viene precisamente es a ayudar a darle un sentido a todo este trabajo que Urano ha hecho en Tauro desde el 2018, los ejes nodales desde hace año y medio, ¿sí? Y yo creo que es una gran oportunidad, Rafael, de empezar a hacer unas reconstrucciones desde este nuevo paradigma que se abrió en el 2020. Es como si se hubiera roto un paradigma, una estructura social, personal, familiar, individual, en muchos sentidos se rompió. Y Júpiter ahí en Tauro es como si viene a aportar un sentido y unos valores a todo ello que se rompió y que ya arrancamos en una nueva etapa, saliendo de Aries. ¿Sí? Sí, que además se evidencia en hechos. Tauro es lo real, ¿no? Digo, Júpiter, que tiene que ver mucho con ideales y demás, se va a ver en lo palpable, ¿no? No tanto en cosas intangibles, a eso me refiero. En comportamientos, en conductas, en lo que se genera. Entonces, para esa fecha, bueno, 17 de mayo, mediados de mayo, me parece que Júpiter conectando con Mercurio no es poca cosa. Eh, Ahí sí hay que tener cuidado de que la terquedad, ahora sí, no sea fanatizada, porque es como que el toro es terco para ese momento. Y un toro terco de una tonelada, con, si es jupiterino, son 10 toneladas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Eh, De acuerdo, de acuerdo. Fíjate, eh, claro, la terquedad, es que como siempre todo siempre es una navaja de doble filo. Cuando hablamos de Mercurio, precisamente uno de los símbolos es la navaja o un cuchillo de doble filo, ¿sí? uh-huh. La mente es de doble filo. Es más, Mercurio no tenía templo en la antigua Grecia y Roma, sino eran los cruces de camino, el punto en donde hay un limbo, por eso se llama el punto límbico, en donde Mercurio estaba allí haciendo que el caminante se perdiera o llegara a buen puerto. Y eso es un poco la mente. La mente puede hacer que logremos entender la vida en una sustancia más profunda o que nos metamos en un laberinto sin sentido y absurdo. La mente puede hacer que nos dé tranquilidad y pausa llegar a buen puerto o que nos perdamos en la angustia de el exceso de información que no podemos utilizar. O sea, la mente, eso es Mercurio, dando caminos. Claro, Tauro es fijo, estable, es perseverante en lo que hace y uno puede decir también es un arma de doble filo. La perseverancia y la terquedad puede hacer que yo nunca salga a explorar el mundo y que me quede simplemente con lo conocido. Pero también si yo no tengo perseverancia, constancia en hacer unos videos a unos mismos horarios, en convocar a la gente a al mismo tema, ¿sí? Si yo no tengo la constancia año a año,
pues nunca voy Eh, a lograr tener un público cautivo frente a un tema Ujú, específico, ¿sí? sí. Entonces, ese doble filo, yo creo que Júpiter, que entra allí, viene a potenciar todos esos recursos que podemos usar de una muy buena forma. Y yo creo que hay que aprovechar a ese Júpiter en Tauro para poder empezar a ver los frutos de mucho tiempo cosechando información, cambio, visiones de vida, y que ahora viene Júpiter a hacerlo florecer, a darle un sentido, ¿sí? Mira, Rafael, qué interesante que justo voy a estar dictando en mayo, en 20 y 21, justo con Júpiter entrando ahí en Tauro. De pronto, y precisamente la ponencia trata del sentido de vida y encontrar unas herramientas útiles para que a través de la Más astrología taurino podamos imposible. reconectarnos, ¿no? Sí, qué bien. Mira, bueno, más taurino imposible. Sí, Más taurino imposible. Bueno, lo que también va aportando hacia el final de este recorrido de Mercurio en Tauro para los primeros días de junio, ¿sí? Que Júpiter también va a estar en Tauro, es que Mercurio se vuelve a encontrar con Lilith y con Urano. Entonces, a ver, Mercurio con Urano, desde ya que nos hace poder hacer un salto cuántico desde la mente, obliga un poco a abrirnos de la terquedad, Urano. Me parece que es bueno, ¿sí? Porque para ese momento Júpiter va a estar, a ver, no diría pegado. que va a estar pegado a Mercurio, pero viene de estarlo. Entonces se necesita un factor que disuelva un poco esa terquedad cuando algo se pone muy obstuso. Y eso es Urano, ¿sí? Que rompe con algo que ya es un bloque. Para la creatividad es excelente, para las ideas nuevas, para la lamparita que se prende. Entonces, también incluso que toque a Lilith y que al mismo tiempo esté Urano, que toque a Lilith por segunda vez, es para hacer algo creativo con ese enojo, para hacer un cambio a partir del enojo. Si no lo hicimos la primera vez, hacerlo la segunda. Y además, Rafael, es que justo en el momento en donde tenemos la conjunción Mercurio-Urano, vamos a tener luna llena, ¿sí? Y luna llena de Géminis, es decir, el Claro. regente de la luna es Mercurio y Mercurio va a estar en comunicación con Urano. Entonces, vamos a tener realmente para junio unos momentos, pues, de mucha creatividad. A ver, utilicemos eufemismos bonitos, ¿no? Mucha creatividad, de mucho impacto, cae un relámpago que hace que me ilumine en situaciones, pero por supuesto también son momentos de mucha revolución interna eh, y, y de y como está en Géminis, Sagitario, esa luna llena, pues es como, no sé, hay una comunicación excesiva de temas que quieren buscar esos procesos de transformación Urano en Tauro, ¿no? Es como si se pusiera más visible lo Eso. que Urano vino a trabajar en Tauro, ¿no? Exacto. Ahora sí, ya se pone en modo explorador el tema. Sagitario Géminis, ese eje, ¿no? Mientras tanto, bueno, vamos disfrutando de ver las cosas en bloque, ¿sí? En unidad y de ir masticando la información, rumiando, pero sin atragantarse, sin atragantarse. Yo creo que Mercurio en Tauro lo que tiene es que si no dice las cosas en el momento, acumula, acumula, acumula y cuando explota, a mí no me gustaría que un toro de una tonelada se me tire encima. Bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Además es que, fíjate, es que hay un tema con Tauro porque como ha masticado y ha procesado tanto una información y lo ha convertido en un valor, en un talento incluso, es un peligro entrar en una confrontación con un Tauro porque te puede decir, puede ser que esté callado, esté callado, esté callado y de repente cuando ya habla es contundente, sí, es lo que fue, sí. Porque todo lo volvió un bloque. Entonces,
va a decir al pan pan y al vino vino, como te decía. Las cosas así, y ante eso hay poca réplica. El poder de réplica es muy poco. De acuerdo. Sin embargo, fíjate que para los Tauro, con Urano caminando por ahí y los ejes nodales, es muy importante que entiendan que lo que hace unos años ellos consideraban seguro, fijo y estable y por lo cual poder luchar y tenían toda la razón, incluso ganaban porque Tauro no le gusta perder. Tauro dice o gano o empato, pero no pierdo. ¿Sí? Pero ahora que hemos tenido año y medio de eclipses allí y Urano allí, yo le diría al Tauro, no te fíes tanto de tus convicciones, ¿sí? Atrévete a dudar, porque es que todo está en tierras movedizas y si tú te metes a fondo a defender una idea o a defender un valor, ¿sí? Todo ha estado en mucho movimiento, entonces no metas las manos tanto al fuego por algo o por alguien o por algo en especial, ¿no? Sí, exactamente, porque también hay algunas cuestiones que van quedando caducas en el tiempo, ¿no? Entonces, siempre ir renovando, por algo Urano está en Tauro, ¿no? No hay más que decir. De acuerdo. Bueno, muy bien. Por supuesto, aquí con Rafael lo que hemos hecho es una amplificación de Mercurio caminando por Tauro, con los diferentes aspectos que va a ser y por eso, como además retrógrado, hablamos casi de abril, mayo y parte de junio, ¿sí? Sin duda, durante esos 3 meses van a haber una serie de eventos muy importantísimos, como el eclipse de sol que tenemos el 20 de abril, ¿sí? Como las lunas nuevas y llenas que van a ir activando ciertos puntos importantes, ¿sí? Como Plutón retrogradando de nuevo a Capricornio, ¿sí? Pero de cada uno de esos eventos seguramente vamos a hacer un programa especial y dedicado. Un programa, por ejemplo, de Júpiter en Tauro, sin duda lo tenemos que realizar porque hay toda una gama de colores importantes, ¿sí? Y acá solamente nos enfatizamos en Mercurio. Mercurio, ¿sí? Exactamente, así es. Bueno, y hablando de eh, lunaciones, tenemos para tratar el próximo jueves la luna llena en Libra, ¿sí? El próximo tema. Y además es una luna llena muy importante, la Semana Santa, con todo y que los cristianos odian a los astrólogos. La Semana Santa la cuadran por astrología, porque la cuadran como la primera luna llena del equinoccio, ¿sí? Por eso las Semanas Santas nunca son iguales. ¿Sí? Y es una luna cardinal, primavera, del hemisferio norte, muy importante de avances, de movimiento. Sí, pues no es gratis que muchas de las eventos religiosos se toman para esa luna. ¿Sí? Y pues en 8 días, en 7 días, el próximo jueves, vamos a amplificar con Rafael estos temas de la luna llena. Perfecto, será el tema pertinente del próximo jueves. Bueno, mi querido amigo, ha sido un placer recorrer este, este Mercurio en Tauro. Así que, bueno, un gran saludo a todos los que están del otro lado de la pantalla y un abrazo para ti. Un gran saludo, un gran abrazo y una última reflexión. Y es que si Mercurio entra a procesar y masticar, démonos el permiso de que las cosas que van a pasar en estos días, mientras Mercurio está en presombra, van a volver a pasar cuando estén en retrogradación. Y cuando estemos en todo ese proceso, en lugar de quedarnos en la queja de lo que está sucediendo, recordemos que Tauro es un signo de valores y más bien preguntémonos a qué valor me está invitando esta situación. ¿Qué necesito cultivar en mi vida con esto que me está sucediendo? ¿Y cómo lo voy a procesar para incluso hacer florecer y ver una oportunidad donde aparentemente había una situación compleja? Sí, para que no se aplique la frase esa famosa de que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Mismo, querido Rafa. Qué gustazo con nuestros clásicos de los jueves, amigo mío.
Un gustazo. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.